¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Saben que todos los fines de semana o cuando se acerca el fin de semana hablamos de la actualidad de la ciudad de Huesca respecto de sus instituciones, ya sea el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o las Cortes de Aragón. Y hoy, como todos los viernes, solemos alternar Cortes de Aragón, Diputación Provincial. Nos toca ámbito provincial y vamos a saludar ya a nuestros invitados, representantes de esta institución, por el Partido Popular, Carlos Samperi. Muy buenas, ¿qué tal? Todo bueno. Y por el Partido Socialista, Antonio Viescas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a desgranar algunos de los asuntos que, bueno, que han sido o son actualidad, y evidentemente uno de ellos ha sido el fallo del Tribunal Supremo sobre sobre las obras de Sigena, que deben volver a su lugar primigenio, por decirlo así. Y bueno, incluso el ministro Urtasun ha comentado que esta sentencia se debe cumplir, que habrá que ver cómo se cumple. Señor Samperi, si usted quiere hacer la primera introducción y vamos hablando sobre el asunto. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, yo creo que al final el Supremo pues nos da la razón a los aragoneses. Formaba parte del patrimonio, formaba parte de la historia de Aragón, y esas pinturas murales que se extrajeron en el 36 en un momento complejo y luego posteriormente en el 60 eh, tienen que retornar. Tienen que retornar a su sitio de origen, forman parte del patrimonio aragonés, y eso es lo que ha venido a ratificar el Supremo, a decir que se retornen, que se devuelvan y por supuesto que se hagan en las mejores condiciones. Como no puede ser de otra manera, el ministro lo que tiene que hacer es acatar la sentencia del Supremo. Señor Vizcas, bueno, pues una sentencia se puede recurrir, vuelven a fallar, se puede volver a recurrir, pero llega un momento que hay una sentencia firme como es el caso, y las sentencias están para cumplirlas, no hay ninguna duda. Cuando hay una sentencia judicial, pues la parte o las partes implicadas tienen que cumplir dicha sentencia. En este caso han fallado a favor de los aragoneses, entonces pues no hay otra opción de que esos bienes, esas piezas artísticas de las que tantos años íbamos hablando, peleando, trabajando, insistiendo como aragoneses, y sobre todo pues las partes más cercanas a Sigena y a la diócesis de Barbastro-Monzón, pues yo creo que merecen estar ya en el sitio que le corresponden por pertenencia y por historia y por justicia. Eh, Creo, o bueno, parece ser que incluso va a haber algo de reticencia, porque desde Cataluña se indica que, bueno, que esas pinturas, son muy delicadas, que trasladarlas sería a lo mejor un daño, cuando hemos conocido que estas pinturas han trasladado ya 11 veces, incluso alguna de ellas a Nueva York. Eh, ¿Puede haber ahora alguna demora más en ese sentido de que Cataluña pueda ser reticente por los motivos que ellos puedan aducir a devolver las obras a Sigena? A ver, ahora mismo lo que está ocurriendo por parte del ayuntamiento y por parte del museo es que, bueno, muestran una resistencia a trasladar las obras a su sitio de origen. Quiere decir, no hay nada nuevo bajo el sol, es algo predecible. Ellos han ido recurriendo, han ido aportando informes de parte. El mayor, trastorno para las piezas se produce en el propio arrancado y traslación a tela. Pero bueno, pues era un mal menor para en aquel momento, debido a las circunstancias que acontecían, salvar ese patrimonio. Se trasladan a Cataluña, y hoy en día, en el 2025, si en aquel momento se hicieron y están allí, eh, hay suficientes recursos para poder volverlas a traer. Ahora, aquí en Huesca tenemos, bueno, una escuela de referencia, una de las 6 que hay en España de conservación y restauración, una escuela de primerísimo nivel, una escuela en la que los alumnos salen preparados de una capacidad para poder realizar ese tipo de acciones y otras muchísimo más complejas. Solo tenemos que, bueno, hicieron la restauración de Canfrán, han estado trabajando en la Cartuja de las Fuentes. Tenemos equipos, tenemos gente preparada para poder realizar ese traslado. Es, bueno, una excusa, o es parte de la defensa que ellos plantean dentro de ese intento por retener las piezas. Yo siempre
Aludo de alguna manera a lo mismo, no sé si recordamos el archivo de Salamanca. Eh, no sé si puede establecer un paralelismo en una situación igual, porque en aquel momento también se reclama la parte que se había llevado del archivo de Cataluña y se traslada. Entonces nosotros no pedimos los aragoneses más que aquello que nos corresponde. Hay diferentes sentencias en las que se ha decretado que la venta no correspondía y en este último caso que las piezas pertenecen a los aragoneses. Bueno, está claro, ¿no?, que tienen que devolver. Estamos en pleno siglo XXI. Si en estos momentos no hay una capacidad y una seguridad para poder trasladar piezas artísticas, pues ¿cuándo la habrá? Con las veces que se han trasladado diferentes piezas de innumerable valor a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso no sirve de excusa. Hay medios técnicos de sobra y de seguridad para poder hacer un traslado, que tampoco es que sea un traslado ni en barco ni en avión y haya que facturar las piezas. Es un traslado de unos cuantos cientos de kilómetros, unos 300, 400 kilómetros como mucho, y puede hacerse con todas las garantías de seguridad y de protección de esas obras. El ministro Utasun se ha pronunciado, ha dicho que la sentencia hay que acatarla, como no puede ser de otra forma. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha dicho que la sentencia hay que cumplirla, entonces están todos los condicionantes para que esa sentencia se cumpla. Además, hay que recordar que ya vinieron en su día pues un centenar de obras que estuvieron también en una situación judicializada durante mucho tiempo. Se consiguió que se hiciera justicia, que la justicia final diera la razón a Aragón y a la diócesis de Barbastro-Monzón. Y hasta aquel momento, pues también la Diputación Provincial de Huesca apoyaba al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón a intentar mantener estas piezas, porque si las tenemos en Aragón, si las tenemos en la diócesis, si las tenemos en la provincia, lo que hay que hacer es que la gente las pueda visitar y que la gente pueda conocer todo ese patrimonio que tenemos derivado de Sigena. Entonces, el pasado lunes, el día 9 de junio, presentamos una enmienda en la Diputación Provincial a la moción del Partido Popular, a la cual nos sumamos y apoyamos, como no podía ser de otra forma, pero nos llamó la atención que el Partido Popular no apoyaba nuestra enmienda en la que se comprometiera a seguir apoyando al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, pues como se venía haciendo hasta hace un año, hasta hace dos, para que puedan acometer esas medidas y esas mejoras que haya que hacer en los espacios donde se vayan a albergar estas obras y que se pueda también fortalecer ese museo diocesano de la ciudad de Barbastro. Entonces, sí que, pues, estando de acuerdo en todo lo de la moción, en la defensa de los bienes, en cumplir la sentencia y demás, pues nos sorprendió que el Partido Popular de la Diputación Provincial de Huesca no aceptara esa enmienda y se comprometiera a seguir apoyando económicamente al Museo de Barbastro. Creo que esto pues hay que reflexionarlo, tienen que darle una vuelta y si queremos poner en valor y seguir poniendo en valor esas obras, pues hay que apostar y hay que apoyar, en este caso al Museo Diocesano, para que puedan ser expuestas y la gente, los aragoneses y al final toda la gente de España y del mundo que quiera visitarlas las pueda visitar. Sí, ¿han perdido alguna cosa respecto a esto? Bueno, como bien sabe Antonio, el apoyo en aquel momento que se realiza de manera puntual es en el traslado en el 2018 de aquellas piezas por parte de la Diputación Provincial de Huesca. Existe en diferentes convenios y yo creo que la apuesta y, y la creencia por el patrimonio que disponemos en la provincia de Huesca es efectiva. Solo tenemos que recordar que salen en los presupuestos esos convenios con las 3 diócesis para mantener las iglesias, para mantener nuestro patrimonio, para mantener parte de lo que somos. Y eso se ha conseguido gracias a un gran acuerdo entre Gobierno de Aragón, Diputación y los propios obispados. Y en este caso en concreto, lo que creo que debe de ocurrir en primer lugar es que la Generalitat, el museo, el patronato en el que está el ministerio, determinen el traslado de esas piezas, se hagan las mejores condiciones y se haga en conveniencia con
con el gobierno de Aragón. Y es el gobierno de Aragón y es el obispado los que tienen que proveer y disponer del espacio para poder realizar esa exposición normal. Una vez que todo esto esté efectuado, por supuesto, podemos entrar a debatir en cuánto y de qué manera se puede aportar, pero ahora mismo no tenemos nada. O sea, están las piedras allí, pero no sabemos porque, fíjate, aún es más, no han dejado entrar a los técnicos al MENAC, al museo, para poder ver el estado en el que se encuentran las piezas. O sea, no ha podido entrar técnicos, especialistas, para ver qué se puede hacer, cómo lo podemos hacer, con lo cual antecedernos y proponer una cantidad cuando aún no sabemos a lo que tenemos que hacer frente, pues, creo que sería, bueno, pues un error. Ahora, bien, cuando estén aquí, cuando tengamos el espacio, cuando tengamos las necesidades, será cuestión de sentarnos, de hablar y de seguir invirtiendo, como se dice, se hace en la Cartuja y se hace en otras muchas iglesias de las diócesis de la provincia de Huesca. Si no recuerdo mal, y ustedes me corrigen, la vez que retornaron esos 100 y pico piezas a Aragón, bueno, prácticamente se tuvo que conminar al gobierno de Cataluña, a los responsables del NAC, porque incluso creo que tuvo que las fuerzas de orden público. ¿Piensan que esto puede llevar a lo mismo, que esto puede terminar así, o que Cataluña se pueda avenir, ya que siempre ha tenido una posición tan reticente a devolver las obras? Bueno, pues esperemos que no, ¿no? Que se pueda llevar con total normalidad ese traslado. Al final, la justicia es una herramienta que tenemos afortunadamente para resolver conflictos. En la gran mayoría de casos los puede resolver en tiempo y forma, aunque a veces se demoren años, pero bueno, al final suele haber una solución, ¿no? Entonces, la obligación de cualquier sistema democrático y de cualquier demócrata, pues es de cumplir y acatar lo que la justicia dicta y facilitar que esa sentencia firme se pueda desarrollar y se pueda cumplir sin ningún problema. A veces podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero los jueces, por lo habitual, tienen todas las piezas del tablero encima de la mesa y van atando cabos, ¿no? Y al final, pues las sentencias suelen ser, por lo general, lo más justas posible. Tengo que decir que a veces puedes tener matices en los que puedas estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero en definitiva eso no impide que debas de cumplir esa sentencia, ¿no? Igual que hay artículos en la Constitución española que a lo mejor nos gustan más o nos gustan menos, nos favorecen más o nos favorecen menos, pero eso no quiere decir que no haya que cumplirlos. O el desconocimiento de artículos de la Constitución no implica que no los tengas que cumplir. La Constitución está para cumplirla en todos sus ámbitos y en todas sus temáticas y sus artículos, como digo. Entonces, yo espero que no sea así, que no haya que llegar a hacer ningún tipo de alteración en ese traslado, que se desarrolle con normalidad con las comunidades vecinas, que nos necesitamos unas a otras además, que tenemos muchos servicios en común y que al final tenemos que hacer vida común y vida conjunta. En relación a lo que decía Carlos del tema de los convenios con los obispados, de acuerdo, son para arreglar determinadas iglesias, determinadas ermitas. Hay una comisión, se supone, de trabajo para poder abordar las necesidades más urgentes, pero eso no implica que no se pueda apoyar al Museo de Barbastro, que tiene ya piezas y que es un museo pues, lo más considerado y prestigioso de nuestra provincia. Nosotros simplemente pedimos pues, que se apoye para mantener las piezas que ya están aquí y que se tenga en cuenta para el futuro más cercano, cuando estén las piezas que nos tienen que devolver pues en tierra del Torado. Sí, por finalizar el asunto y pasamos al siguiente, ¿se establece algún plazo? Porque ya digo, como la otra vez hubo ese tipo de problemas, ¿será el juzgado el que determine en un momento dado pues que esas piezas tienen que volver de una forma inmediata, si pasa un plazo, como ocurrió la otra vez? ¿Se sabe algo sobre eso? Todo tiene un plazo de ejecución, como es lógico y como es normal. Entiendo que además ahora ya no tienen capacidad de resistencia a la orden que dicta el Supremo. Entonces, con buen criterio, con buen sentido, tanto Gobierno de Aragón como el Ministerio, como el Gobierno central, lo que
como decía Antonio, lo que se espera es que dentro de la lógica, cuando hay un acuerdo, cuando estamos en un Estado de Derecho, cuando nos damos la mano, cuando tú quieres que te respeten, también tienes que respetar. Entonces, se ha determinado clarísimamente que el patrimonio pertenece a Aragón, que tiene que retornar a Aragón, y si estamos para cumplir las normas, las tenemos que cumplir todos. O sea, no solo cuando nos interesa, no solo cuando nos favorece, y no solo cuando queremos de alguna manera salvaguardar pues nuestra historia, nuestra autonomía y nuestro propio carácter. Entonces, igual que además, con todo el sentido, Cataluña pues defiende y ha defendido su historia, ha defendido su patrimonio, y lo han hecho con vehemencia y lo han hecho de manera reiterada. También en esa energía, en ese exhorto, ellos tienen que comprender que los aragoneses no somos menos. Los aragoneses estamos en el mismo nivel, queremos lo mismo y queremos que se nos respete. Y que hemos tenido que recurrir constante y continuamente a la justicia para que nos den la razón que desde el origen y con el entendimiento tendría que haberse facilitado esas piezas, pues ahora lo que queda es que cumplan y que entiendan que cuando en un Estado de Derecho todos tenemos las mismas obligaciones, tenemos que cumplir con lo que se acuerda. Muy bien, pues si les parece pasamos a otro asunto, es el del CRIE de Benabarre, el Centro Rural de Innovación Educativa. Señor Viescas, para hacer la primera introducción y hablamos del asunto. Sí, bueno, pues es un tema que ha saltado a la actualidad recientemente, ¿no? El otro día presentamos mociones en la Diputación Provincial de Huesca. El Partido Socialista presentamos una moción y el Partido Popular presentó otra moción en relación al cierre que ha anunciado que quiere hacer el Gobierno de Aragón en el CRIE de Benabarre. Es un espacio educativo de la localidad de Benabarre a la que asisten alumnos de toda la provincia, ¿no? Es un centro de trabajo, de innovación y de generar oportunidades y recursos para mejorar la educación en el mundo rural. Y no entendemos muy bien el motivo del cierre, más allá de un criterio político, porque los criterios técnicos pues están cayendo todos, cada uno de los que exponen se están cayendo por el camino, porque no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Nos consta que el Ayuntamiento de Benabarre ha hecho siempre un gran esfuerzo por poner en marcha este centro que se puso en marcha en 2018, si no me equivoco. Se hizo una inversión muy potente en el edificio en el que se encuentra ubicado. Se hizo un comedor también para poder albergar a todos los alumnos. Se adaptaron los horarios del albergue de Benabarre para que pudieran coordinarse y no se solaparan con los usos habituales de ese albergue, sino que están, digamos, los usos compartidos, tanto en el aspecto educativo como en el aspecto turístico. Yo creo que hay una serie de mejoras que hay que hacer en el centro, que dice el Gobierno de Aragón, que se exigen a Benabarre, pero no se están exigiendo a otros centros. Entonces, por ejemplo, que tiene que estar el patio hormigonado, cuando estamos ahora mismo precisamente en el momento de que se está naturalizando y deshormigonando todos los patios de recreo cuando se hacen nuevas intervenciones, cuando hay otros patios en la provincia, en decenas de centros educativos que no están hormigonados y que no pasa nada. De hecho, se está intentando eso, renaturalizar esos parques como espacios pues, medioambientalmente más sostenibles, como otra forma de afrontar la educación medioambiental de los alumnos. Y sin embargo en Benabarre hay que hormigonar el patio. Eso es un motivo para poder cerrar el centro. No me parece ético ni moral. Otra de las medidas es que tienen que salir del propio centro para ir al comedor. Eso ocurre en muchos centros de esta provincia también, sin ir más lejos, pues, por ejemplo, en Las Paules, pues tienen que salir, o el patio de recreo es la propia plaza del pueblo, que no hay ningún problema. En Las Paules no habría ningún problema en Benabarre, o en Cerler, por poner otro ejemplo de la misma comarca, ¿no? En Cerler los alumnos cada mes, creo que van a comer a un restaurante, o les sirven la comida a un restaurante de la localidad, ¿no? Pues tienen ese acuerdo y lo gestionan así. Entonces, son medidas que no tienen peso, no sabemos el trasfondo
político que hay detrás del cierre del CRI de Navarre, y lo que no puede ser es decir que estamos apoyando pero que lo haga todo el ayuntamiento. En educación las competencias son del Gobierno de Aragón y hay que ayudarle, si tiene alguna deficiencia o algún aspecto a corregir ese centro, hay que ayudar al ayuntamiento de Benabarre, al igual que a todos los ayuntamientos de esta provincia, para que los colegios y los centros educativos estén en condiciones. Lo que no podemos es patada para adelante y que el ayuntamiento tenga que hacer, y yo de momento le pego con la regla para que lo haga. Eso no puede ser. Y después también exigimos a la Diputación Provincial, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, que se implique y que apoye de verdad al ayuntamiento de Benabarre, no solo con palabras, que está muy bien apoyar con palabras, como se apoyó con la moción del Partido Popular el otro día, sino con dinero y con hechos. Entonces es lo que pedimos, simplemente eso. Que luego lo quieren abrir en Voltaña, nos parece perfecto que abran un CRI en Voltaña, nos parece perfecto. Además, en la provincia de Huesca solo tenemos el de Benabarre, y sin embargo en Teruel, por ejemplo, tienen 3 CRIES, tienen 3 centros de innovación y de recursos. En Alcoriza, en Calamocha y en Albarracín. Pues ¿por qué no podemos tener aquí 2 o 3 también en la provincia de Huesca? Señor Samperi, bueno, ¿Quién gobernaba en el 2018 en la comunidad autónoma? Partido Socialista. Carlos, ya te lo recuerdo si no te acuerdas. Vale. Entonces, Antonio en su relato ha olvidado que hay un convenio entre las partes. Si hacíamos antes referencia a que las partes se obligan a cumplir lo que se pacta, lo que se dice, claro, no podemos decirle a los catalanes o al MENAC que nos entreguen los bienes y ahora si hay un convenio. El problema viene de ahí, ¿eh? Se realiza un convenio en el 2018, Gobierno de Aragón, Partido Socialista y Ayuntamiento de Benabarre, en el que se coge un albergue, se rehabilita un albergue y se propone un CRIE, que es un centro rural de innovación, que es fantástico, es maravilloso. Desde Grañén, desde el colegio, han ido allí y las políticas de trabajo, de innovación, son maravillosas, pasan más de 1000 críos al año. Pero claro, cuando en el 2018 se firma ese convenio bajo supervisión técnica, porque ponías el ejemplo de Las Paules, ponías el ejemplo de Cerler, que son centros de primaria, que están supervisados por el Gobierno de Aragón, son centros educativos. Aquí lo que tenemos es un albergue adaptado a un centro rural de innovación. Entonces, en ese 2018, las partes acuerdan que se pondrá un comedor escolar en el mismo espacio y que el patio tendrá unas condiciones. Y además no solo eso, con todo el sentido del mundo. Porque si tú tienes un albergue en el que transita gente de diferentes sitios, de diferentes edades, de diferentes características, pues lo preceptivo, lo normal es que no haya injerencia con los menores. No la Que, hay. que digo que es lo preceptivo y lo normal. Que no haya injerencia con los menores. Pero yo lo digo con respecto a la filosofía, al espíritu de lo que se deviene del convenio, para intentar separar las partes, que es un convenio que firma el ayuntamiento con el Gobierno de Aragón. Desde el 2018 hasta el 2025, tiempo se ha tenido por parte de los diferentes planes que se han ido desarrollando desde la Diputación Provincial de Huesca, en la que también gobernabais vosotros, y desde el Gobierno de Aragón, en el que también gobernabais vosotros. Entonces, lo que tenían que haber hecho, o lo que se tenía que haber hecho, es intentar realizar esa inversión en la que tú te comprometes, porque bajo criterios técnicos se entiende también con sentido, ve, que no lo hubieran puesto. Podrán acudir a un comedor que esté fuera de las instalaciones. Pues a lo mejor ahora no estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? Ha cogido el convenio que firma el ayuntamiento con la comunidad autónoma y ha dicho, ostras, es que claro, aquí el tema es cuando pasan cosas y las partes se obligan. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Porque la política educativa estamos pensando y traemos a la cabeza que lo que se hace es coger a menores, se les traslada a un espacio para que desarrollen las capacidades y luego encima hay un convenio en el que dice, usted desarrollará un comedor dentro del espacio en el que se habita. Luego podemos decir que sí, que a lo mejor, que ahora dicen que la desnaturalización de los terrenos es favorable para la educación. La naturaleza. La naturalización,
que podemos estar de acuerdo, Antonio, pero que si decimos que la Generalitat tiene que traer los bienes porque el Estado de Derecho dice que se obliga a que se traigan los bienes, ahora no podemos decir que si hay un convenio firmado en el 2018 en que las dos partes se dan la mano y dicen, oiga, yo voy a proponer el Benabarre como centro de innovación y usted tiene que hacer esto, tiene que hacer un comedor y tiene que hormigonar el suelo porque hay un criterio técnico que imagino que no es ninguna cuestión que se le ha ocurrido a nadie, pues pondrás aquí un comedor y tenemos desde 2018 hasta 2025 para ir ejecutando esas obras, pues se podían haber hecho. Se podían haber hecho. ¿Qué hace el gobierno de Aragón? Oye, tenemos el convenio, se ha prorrogado un año porque se le ha dicho al ayuntamiento que, oiga, póngase manos a la obra, que es a lo que se comprometió. Y como tú bien dices, Antonio, no, estás dando razón de parte. Oiga, es que la competencia es del gobierno de Aragón, que lo pague el gobierno de Aragón, con lo cual damos por hecho que sí que son necesarias esas obras. De hecho, sí son necesarias. Pero porque se firmaron, porque se conveniaron, porque se acordaron. Y si hoy todos tenemos que entrar en acuerdo, tenemos que entender que si se propuso, se puso allí y se puso esas condiciones, era porque tenía un sentido. No porque a alguien se le ocurriera, oye, sino que hubieran dicho, oye, pues podrán comer fuera. Y la responsabilidad de lo que ocurra en el tránsito desde el centro albergue hasta aquí la asumirá en caso de que el ayuntamiento. Y seguramente hubiera hecho el ayuntamiento, oye, pues que hago el comedor. Entonces, lo único que tienen que hacer, que no es poco, con los diferentes planes, que tú estás en la Diputación Provincial de Huesca como yo, que salen desde la Diputación, es, y con sus medios y con sus recursos, proponer, o por lo menos tener la intención, la voluntad, dar ese paso, oye, pues hormigonamos porque lo ha dicho, porque lo pone el convenio y porque se acordó así. Y hacemos el centro, el comedor dentro del espacio porque, claro, también es más seguro para los menores. Y ya te digo, y como te digo, sino que en el 2018 hubiera dicho, oye, pues con las condiciones que tengo, yo arreglo el albergue y a partir de allí denominamos como Centro Rural de Innovación. Por parte de la Diputación Provincial de Huesca, la moción así quedó clarísimo, el apoyo es total y absoluto al Ayuntamiento de Navarre. Sí. El apoyo será absoluto en el momento que la Diputación ayude al Ayuntamiento de Benabarre a resolver esas deficiencias que dice el gobierno de Aragón que hay que corregir. Y después, un convenio está para cumplirlo, por supuesto. Nos quedan 2 minutos por terminar. Pero también para modificarlo si es necesario, para adaptarlo con acuerdo entre las partes. ¿Cuál es la solución del gobierno de Aragón con la complicidad de la Diputación Provincial de Huesca? No se toca nada y que se apañe el Ayuntamiento de Benabarre. Pues mire, pues no. Un convenio está para adaptarlo en caso de necesidad y para que todas las administraciones superiores ayuden a ese ayuntamiento a cumplir las posibles deficiencias que tenga que corregir. Y no vale decir que hay que cumplir los convenios en ese punto, por supuesto, pero luego, por ejemplo, con los centros integrados de educación, los centros que se alberga tercero y cuarto de la ESO, que tenemos algunos convenios firmados, decir que esos convenios no valen. O el artículo 33. Es decir, no. Pues valdrán todos o ninguno, pero no vale que unos valgan los que me interesan y los que no me interesan no valgan. Yo creo que valen todos. El de Benabarre, el de los centros integrados de educación, y que lo que hay que hacer es intentar adaptarlos y modificarlos si es necesario, para que se puedan cumplir y para que sean de las mayores garantías posibles para los alumnos y alumnas, que es lo prioritario, y para los ayuntamientos y administraciones que tienen que velar por la educación de sus alumnos. Creo que es muy fácil que la Diputación Provincial, pedimos solamente que esté cerca del Ayuntamiento de Benabarre y que la apoye económicamente cuando sea necesario. Bueno, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que como siempre, por supuesto, agradecer su presencia. Señor Samperi, muchísimas gracias. Señor Viescas, muchísimas gracias. Y nosotros nos marchamos y volveremos la semana que viene con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.